Este trabajo es de Tamara Santos. ¿Está hoy presente? ¿No? Bueno. Ella presenta Sí, una estoy aquí, vista. Katia. Bueno, Tamara, esto es una explicación de tu trabajo, que ya te lo observé en el aula, pero volvemos a verlo acá. Para esta etapa de renderizado, debíamos presentar vistas, ¿no es cierto? Creación de vistas y también la iluminación. En realidad, los materiales y los bloques en esta etapa todavía no estaba incluida. O sea que este trabajo más o menos es el trabajo que nosotros pretendíamos en cuanto a materiales y en cuanto a las vistas. Y bueno, y estos objetos que agregaste que, bueno, podría o no estar en este trabajo. Los que hicieron todo el proceso, bien le vimos todo el proceso, pero bueno, eso en cada caso tienen las correcciones. ¿Qué es lo que dijimos de estas vistas? Y acá te los leo para que, por si no entiendes, y esto es para todos. En general dijimos entonces que vimos la creación de vistas, pero para esa creación de vistas nosotros pensamos, en primer lugar, que el motivo de render, que es el modelo del pabellón, refleje en una perspectiva general la relación o el emplazamiento de ese pabellón con respecto al terreno, que sería el caso de la primera perspectiva. Después les voy a decir las observaciones. Otro renderizado era, por ejemplo, en la clase anterior les comenté, una forma es mostrar a lo mejor cómo llego a ese pabellón. Podría ser también el frente desde la plaza o el entorno inmediato. Y también una vista cercana, de modo que yo pueda en esos renders mostrar otros aspectos que no se van a ver en estos renders generales. Y acá les voy a decir lo siguiente, muchos de los trabajos presentan vistas similares, presentan dos vistas axonométricas o vistas aéreas del conjunto, una de frente y otra de costado. En esos casos consideramos que son vistas similares, porque ¿cuál es la intención? Y acá no se tienen que olvidar qué es lo que quiero mostrar, cuál es el motivo de ese render. Eso es lo primero que ustedes tienen que tener presente. Si la idea es mostrar cómo se emplaza mi pabellón y qué relación a lo mejor espacial exterior tiene con el conjunto, y bueno, y hago dos axonométricas o dos vistas aéreas muy parecidas, creo que puedo aprovechar la posibilidad de hacer un render mostrando otros aspectos del mismo modelo. Por eso es que se le pide tal vez estas tres posibilidades. Y en general ustedes se van a dar cuenta que lo que estamos haciendo es ir acercándonos al modelo, que sería una forma de tener distintas vistas en distintas escalas del mismo edificio. Ahora, otro aspecto que consideramos importante es el encuadre de la vista. ¿Qué significa eso? Que el motivo de render, en este caso el pabellón, sea lo más destacado o lo que atrae la mirada cuando yo presento un render. Recuerden que el render es imagen, tengo que presentar imágenes. Aquellos que presentaron solamente el archivo tienen que volver a hacerlo a la imagen. Muchas veces la imagen es, ¿cómo les diría? Transmite aquellos aspectos que son la relación de la iluminación, las vistas y los materiales, que son de aspectos sensoriales. Si no hago un renderizado, no los voy a poder apreciar. Entonces, esa es una cuestión que muchos han hecho. Presentan el archivo. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el renderizado que ustedes están buscando, la imagen final que están buscando? Nos tomamos el trabajo de abrir el archivo, renderizarlo, etcétera, etcétera, pero eso es lo que ustedes tienen que hacerlo. Nosotros evaluamos eso. Entonces, háganlo ustedes y vuelvan a presentar esos renders que faltan. El encuadre entonces, en este caso, veamos, perspectiva 2 dice, el edificio se ve allá lejos, hay mucha superficie de esta imagen ocupada por el entorno. Entonces, desde el punto de vista del observador que mira este renderizado, se distrae, ¿no es cierto?, con todo lo que hay en el entorno. Entonces, acá yo debo tener cuidado, tal vez debo subir la altura del observador,
y tratar de que la mirada se dirija al modelo. En esta vista, perspectiva 1, parece ser mejor encuadrado, donde el edificio es la que toma mayor protagonismo. Pero acá, Tamara, se vienen a agregar los bloques. Si yo empiezo a agregar bloques, vehículos, árboles, evidentemente el edificio empieza a perder protagonismo en este renderizado. Entonces, menos calle, porque fíjate que ¿para qué quiero mostrar toda la calle? Me interesa insinuar que allí hay una vía de circulación principal a través de la cual puede llegar peatones o visitantes a este pabellón. Por otro lado, yo no sé cómo subió, esto es una situación particular de este trabajo, cómo subió estos autos allí en la vereda. Si analizan el conjunto, el auto tiene, los vehículos tienen una parada más adelante, que son para los colectivos, y el acceso al estacionamiento de subsuelo es por acá, por este sector. Entonces, en esta vista perspectiva 1, para ajustar el punto de vista, es acercarme más e insinuar solamente lo que es el pavimento, para que así el edificio sea lo que tenga mayor protagonismo. Y en esta perspectiva 1, ustedes ven que el edificio aparece cortado. Entonces eso también tengo que tener cuidado. La idea es mostrar mi pabellón y mostrar cuán lindo se ve o qué es lo que yo estoy pensando en cuanto a materiales opacos, reflejantes, ¿no? La relación de escala, obviamente, con las personas o todos los concurrentes, lo que hay alrededor desde el punto de vista de publicidad, árboles, etc. Entonces, tengo que mostrar el edificio completo, no cortado así como está acá. Esas son las observaciones generales para casi todos los trabajos que ustedes entregaron. Hay una gran cantidad de trabajo de recuperación, que creo que es la mayoría, y unos cuantos trabajos aprobados para la etapa de creación de vista e iluminación. Desde el punto de vista de la iluminación, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Si ustedes observan en esto, ¿ustedes ven sombra? No se ve sombra. Y si las hay, es demasiado tenue. ¿Qué significa eso? Que debo contrastar más. Para eso tengo que trabajar con las luces que puse en la escena y la sombra, la intensidad de la sombra. Un poco esto ya les adelantó el arquitecto. La intensidad de la sombra hace que las sombras sean más negras o más claras. Por supuesto, eso está en relación con el entorno, con el fondo que yo agregue. Si es un día despejado, totalmente despejado, las sombras obviamente van a ser negras y de bordes nítidas, ¿verdad? Si el día es nublado o es un atardecer, amanecer, las sombras son difusas, de bordes difusas y a lo mejor de un color un poco más clara. También eso tengo que ver, o sea, ya tengo que empezar a ver no solo que tenga sombras, sino que esa sombra tenga que ver con el fondo que yo quiero utilizar o creo que debe tener este modelo. Después, la iluminación, la intensidad de la iluminación. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto está iluminado? Y si vemos en este renderizado, si bien todavía no le agregamos los materiales claros que se ven acá se ven demasiado blancos. Lo que quiere decir que si yo después, o en esta segunda etapa, agrego materiales, estos materiales, si son reflejantes, más todavía, se van a ver quemados, es decir, sobreexpuestos. Lo mismo que en los pisos, que acá ya tiene reflexión y tiene brillo. Ese tipo de ajuste de la iluminación es importante luego tener en cuenta con los materiales y el acabado de esos materiales. Entonces ahora vamos a hacer un proceso más complejo en la cual no solo voy a poner luz, color en la luz, intensidad y sombra, sino voy a ver cómo interactúa con el material que voy a agregar en estos elementos del volumen o del modelado que yo tengo del modelo. Lo mismo los materiales reflejantes, o sea, los vidrios. ¿Cuánto refleja de acuerdo a la luz o a la intensidad de la luz que yo ponga en la escena? Entonces, vamos paso a paso para que vayamos viendo también los parámetros en cada caso. Eso, si bien por ahora ustedes lo han visto al pasar,
son los aspectos con los que ustedes van a tener que trabajar más. Intensidad de sombra. Además, teníamos la opción de 2 luces direccionales y como mínimo una luz de relleno. Un poco esta, si bien yo traté de que sea lo más fácil posible como proceso de iluminación, saben ustedes que no es la única manera de iluminar, sino que puedo combinar varias formas de iluminar. Y para eso teníamos la luz del sol y también teníamos, que es la iluminación natural, y también teníamos los mapas del entorno, que son mapas HDRI. Este proceso que ustedes están realizando es tal vez la más fácil y la que se puede obtener mejor resultado, por lo menos en rinoceros. Entonces, tienen que tratar de apagar, prender, aumentar, disminuir intensidades, ya sea de la luz o de la sombra, en cada vista. En cada vista. También, creo que en uno de los videos, utilizamos también color, no, creo que hay varios videos de esto, utilizamos siempre color en las luces, para que así no se produzca este quemado que se ve en este frente. Si la luz es blanca, cualquier material que ponga siempre se va a ver quemado. Entonces, como técnica de renderizado, le ponemos un poco de color en las luces. Ese color de la luz tiene que ser acorde a el entorno, al nivel de iluminación que yo voy a tener en la escena, de acuerdo al entorno, desde el punto de vista, en este caso, del fondo que yo utilice, que en este caso es un mapa HDRI. También, si yo pienso que es un día de sol iluminado, bueno, en ese caso también voy a tener en cuenta si la iluminación es una tonalidad celeste, o sea, más bien frío, o cálido. Esto ya lo dije y lo vuelvo a repetir. En general se trabaja en esas 2 tonalidades, cálido, o sea, los amarillentos, ocre y demás, y las tonalidades celeste para, por ejemplo, los días totalmente despejados. Y los cálidos son más para los atardeceres, amaneceres, que son las que producen a veces efectos artísticos. Entonces ustedes eso también tienen que tener en mente. Quiero lograr un render más bien técnico o un render artístico donde le voy a agregar algunos efectos como las luces, colores, etcétera, las luces con colores, etcétera. Por ahora nosotros eso lo dejamos a criterio de ustedes, ¿no? Si ustedes quieren algo artístico, con luces de colores, reflejos de luces del interior hacia el exterior, todo eso suma. También dijimos que podían ser renders de día y renders de noche. Los conjuntos, las vistas, conviene que sean de día. Primero porque las luces de rinoceros tienen limitaciones. Y entonces no tienen el alcance para resolver iluminación en una vista lejana, como es el conjunto o las perspectivas aéreas que ustedes hacen. Y además se va a apreciar mejor si las vistas son cercanas, las luces a lo mejor del interior que refleja hacia el exterior, algunas luces que reflejan alguna parte específica del edificio, etc. Esos son ya resultados con efectos artísticos que ustedes pueden probar si quieren después cuando ya manejen mejor los materiales y las luces. ¿Qué más me queda de las luces? Bueno, la posición de la luz. Muchos ponen la luz hacia atrás del edificio y cuando hago el renderizado, el frente que renderizo, por ejemplo, supongamos que sea perspectiva 1, aparece oscuro. Entonces, ¿con qué sentido posicioné una luz hacia atrás del edificio? Entonces tengan en cuenta esa posición de la luz. Justamente la iluminación debe tener su efecto o verse su efecto con la sombra y demás de la perspectiva o del frente o de la vista que yo quiero mostrar. He visto muchos casos de iluminación que agregan luces hacia atrás del edificio y no tengo ningún render que muestre el efecto de esa luz. En ese caso elimino esa luz. Si bien hay una sugerencia de dos luces direccionales, puedo trabajar con uno. Entonces, ustedes vean el objetivo o lo que quieren lograr con ese renderizado.